Estado Nacional. Denuncias por delitos sexuales y violencia de género aumentaron un 40% en el último año. Yo nunca había sentido la violencia que he sentido en estos últimos años en Costa Rica. Víctimas claman por una justicia más pronta y cumplida. Seguimos hoy, 4 años después, resistiendo para que haya, ojalá, un juicio. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchísimas gracias por su gentil compañía las mañanas de los domingos. Las denuncias por delitos sexuales tienen una alarmante tendencia al alza. ¿Quiénes son las personas más afectadas? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que estos crímenes tienen este aumento tan dramático? Para hablar sobre el tema nos acompaña el día de hoy la diputada Montserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional, quien ha estado alzando la voz para impulsar junto a un grupo de diputadas la aprobación de proyectos de ley en el Congreso contra la violencia hacia las mujeres. Buenos días, Montserrat, qué gusta tenerla de nuevo en Estado Nacional. Buenos días, Liliana, muchísimas gracias y compartir también con personas tan valiosas que están en esta lucha y que debemos seguirla trayendo al tema de la coyuntura, de la problemática, del alza, de la gran violencia que estamos teniendo y la gran inseguridad y que tiene rostro de mujer y niños y niñas también. Así es, hay que sumar la mayor cantidad de voces y por eso nos acompaña hoy también la fiscala Mayra Zúñiga, quien es fiscala adjunta de poblaciones vulnerables del Ministerio Público. Buenos días, licenciada, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, doña Liliana, muchas gracias a las personas que nos acompañan y a todas las personas que nos escuchan. Definitivamente eso es un tema preocupante, es un tema de derechos humanos. Es un derecho de las personas de vivir sin violencia y aquí se pone de manifiesto de que no se está respetando no solamente con respecto a las mujeres, sino también con respecto a las personas menores de edad. El Ministerio Público está al pendiente de esa situación y por eso nos llama la atención este aumento que se ha dado en los últimos 2 años. Ahora vamos a tratar de explicarnos por qué. Además, está con nosotros también doña Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia de las Mujeres en Costa Rica, que ha estado analizando este fenómeno y que recientemente también publicó un estudio muy valioso que vamos a conocer un poquito de los resultados. Bienvenida, Silvia, de nuevo con nosotros. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un momento muy complicado en nuestro país. Tenemos un aumento inusitado de los femicidios, pero sobre todo un aumento de la crueldad, del ensañamiento que vemos en cada uno de los femicidios y vemos un gobierno que no hace nada, ¿verdad? Entonces estamos muy preocupadas porque esto, para resolverse, necesita recursos. Y los recursos parece que para esto no son, que son solo para pagar deuda y no se atienden las necesidades ni de prevención ni de investigación de los femicidios. Entonces, es un momento muy difícil para las mujeres de este país, de mucha inseguridad. Por eso levantamos nuevamente la voz aquí en Estado Nacional sobre este tema. Y complementa nuestro panel de hoy también Óscar Valverde, de la Fundación Pan y Amor, quien también en múltiples ocasiones ha abogado aquí por los derechos de las personas menores de edad y en este caso víctimas, Óscar, de delitos sexuales y de violencia contra menores de edad. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros quisiéramos señalar precisamente eso. Lamentablemente, la violencia se manifiesta en el continuo de la vida. Y en realidad la violencia que viven las mujeres, la viven las mujeres de todas las edades. Y podemos ver precisamente con las estadísticas que probablemente hoy nos vas a compartir, realmente la preocupación que tenemos. Las niñas, las adolescentes mujeres desde tempranas edades están sometidas a múltiples situaciones de violencia y eso de alguna forma construye un perfil de vulnerabilidad también que en la edad adulta de repente termina en lamentables y dolorosas situaciones como es el femicidio. Así que obviamente tenemos que trabajar desde muy temprana edad en la prevención de la violencia. Así es, levantamos la voz por una situación que pensamos que es casi de emergencia nacional y para eso están las estadísticas. Mujeres y menores de edad son las principales víctimas de una escalada en la comisión de delitos sexuales y de violencia en el país. Estas son las cifras que contabiliza el Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones del Poder Judicial, SIGMA.
Los delitos sexuales y de violencia contra las mujeres juntos contabilizaron la segunda mayor cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, lo que enciende las alarmas en las autoridades. Según las estadísticas, si sumamos ambos tipos de delitos, del año 2022 al 23 se ha dado un aumento de nada menos que un 40% en el volumen de denuncias tramitadas ante las fiscalías. Donde el crecimiento ha sido más dramático es en el caso de los delitos de índole sexual. El año 2022 dejó un saldo de 14.126 víctimas que se atrevieron a llevar su caso ante las autoridades en busca de justicia, mientras que para el año pasado la cifra creció en más de 10.000 casos, llegando a las 24.911 denuncias. En el caso de infracciones a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, también se dio un aumento importante. En el año 2022 se presentaron 23.995 ofendidas ante las autoridades, mientras que para el año pasado la cantidad de casos aumentó a 28.910 denuncias. La crisis de seguridad ciudadana que afecta a nuestro país tiene rostro de mujeres. El doloroso aumento en los casos de femicidio vienen acompañados de un incremento en el ensañamiento, la crueldad. Según las estadísticas del Ministerio Público, las principales denuncias de este tipo de delitos que ingresaron al circulante de sus oficinas fueron abuso sexual a personas menores de edad o incapaces, 11.206 denuncias, violaciones, 4.026. Las acusaciones por relaciones sexuales a personas menores de edad alcanzó la cifra de 6.336 casos, mientras que los abusos sexuales contra personas mayores de edad que se plasmaron en denuncias llegó a los 1.216 casos. En quinto lugar están las denuncias por el delito de difusión de pornografía, con 633 denuncias. Las cifras son sin duda alarmantes, no solo por el pronunciado aumento en la cantidad de quejas presentadas, sino porque sugiere también un número no conocido de víctimas que no se atrevieron o no pudieron presentarse ante las autoridades. Diferentes sectores aseguran que esto es un reflejo de una crisis social en el país. Yo nunca había sentido la violencia que he sentido en estos últimos años en Costa Rica. Eso es terrible. Hemos fallado como sociedad. Estamos fallando como sociedad. Y ahí es donde yo termino haciéndome parte de un planteamiento que hizo Gloria, la prevención. Aunque Costa Rica avanzó en el pasado en la aprobación de leyes para proteger a las mujeres, varias diputadas insisten en que aún hay una agenda de proyectos necesarios para fortalecer la legislación. Otras sostienen que se debe trabajar en más y mejores políticas públicas de protección para las habitantes del país, sobre todo en materia de protección. Si no hay prevención, no podemos evitar la consumación de estos hechos. La violencia seguirá. Entonces, con todo respeto, yo lo que recomiendo es precisamente en que luchemos porque las instituciones públicas hagan sus trabajos correctamente. Hoy en Estado Nacional analizamos por qué estamos frente a una escalada de delitos sexuales y violencia contra las mujeres, pero sobre todo, qué hacer para revertir esa tendencia. No es amarillismo, ni es que se está haciendo un escándalo más grande de lo que es. Lo que tenemos enfrente es una verdadera tragedia. Hablar de 11.206 abusos sexuales a menores de edad o 4.000 violaciones el año pasado nos pone, señora fiscala, frente a una situación que sin duda levanta todas las alertas rojas. Sí, definitivamente. Como dijimos, eso es un tema que implica no solamente analizar qué es lo que está pasando en el país, sino por qué tiene que intervenir todas y cada una de las instituciones, no solamente desde la parte represiva, sino desde la parte preventiva. Esto no es un tema solo país. Estábamos viendo datos estadísticos a nivel mundial y se ha establecido que hay millones de niños y niñas y mujeres que están siendo sometidas a esta situación de violencia. Por eso es que se considera una violación de derechos humanos. Las personas que viven en nuestro país día a día sufren esa violación de derechos humanos. Ese derecho a vivir en un espacio sano, saludable, donde no tengan ningún tipo de temor.
y los niños y las niñas están viviendo en espacios donde se supone que deberían ser de bajo riesgo, es donde están más bien sufriendo, y en el caso de las mujeres también. Por eso el Ministerio Público ha establecido una política interna de revisión de los casos, caso por caso, de estableciendo cuál es ese nudo crítico que hace que un caso no avance. Tenemos 2 años de estar analizando los resultados de los años anteriores y lo que estamos haciendo ahora. Incluso se han tomado decisiones importantes, por ejemplo, de que si una víctima no llega al despacho, la vayan a buscar, porque hemos visto que hay situaciones de vulnerabilidad que impiden que la víctima llegue al despacho. Y en el caso de niños y niñas hemos hecho énfasis a lo que plantea el Código de la Niñez y la Adolescencia, que si hay un conflicto de interés con los padres, porque lamentablemente hay muchas familias donde este tipo de abuso, de ejercicio de poder, de maltrato, se encubre y no se denuncia. Entonces tenemos que aplicar la normativa que establece que en esos casos el Patronato Nacional de la Infancia tiene un rol fundamental. Entonces el Ministerio Público ha hecho una serie de acciones tendientes a revisar los casos, a tomar las decisiones, a fortalecer lo que ya tenemos. Tenemos los CLAIS, tenemos los equipos de respuesta rápida, tenemos ahora las visitas itinerantes, las visitas in situ, las coordinaciones interinstitucionales, las reuniones, la participación en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley. Hemos compartido propuestas de ley también para mejorar. Entonces es una preocupación con acciones concretas, pero partiendo desde una sensibilidad también, porque hemos querido que el personal, porque una de las quejas que se presenta es que el personal a veces no comprende ni dimensiona que cuando una mujer llega a denunciar o cuando un niño denuncia no es un evento aislado, es un conjunto de eventos. Ya ha existido un ciclo de violencia que aquí se contabiliza como un hecho, pero realmente detrás de eso es un montón de hechos. En esa denuncia va a la par, digamos en el caso de un incumplimiento de medidas cautelares, va a la par un maltrato, una ofensa que se dio durante un ciclo. En el caso de los niños no es un evento aislado, las niñas o los adolescentes, sino ya vivieron un ciclo de violencia que se repitió en el hogar y que se encubrió de alguna manera. Claro, y que cuando ya llega a las oficinas de ustedes es porque ya explotó. Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia en Costa Rica, ¿qué nos grita a la cara estas estadísticas que acabamos de ver, Silvia? Bueno, estas estadísticas nos gritan que vivimos una sociedad con muchos problemas. Vivimos una sociedad donde las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad son consideradas no personas. Porque si yo me encuentro con mujeres que han sido asesinadas y luego tiradas a un basurero o cortadas en pedacitos y metidas en un refrigerador, no puedo menos que pensar que no fueron consideradas personas, sino cosas en ese momento. Cosas desechables. Desechables, además basuras fueron consideradas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cambiamos ese modo de pensar que tienen algunos hombres, si seguimos educando niños en el sentido de que ellos pueden hacer lo que quieran porque son los reyes del hogar, si no les enseñamos a respetar a las niñas, si se abandonan los programas sociales y los adolescentes se salen del colegio para que los capte el crimen organizado, si los hombres creen que las mujeres son de su propiedad, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y lo mismo pasa con los niños y las niñas. Oscar lo puede ampliar, pero los niños y las niñas también son víctimas de esta sociedad donde hay personas de primera y de segunda categoría. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, y es que en el caso lamentablemente, de los feminicidios, por lo menos nos permite movilizar a la acción, ver el aumento que se traduce en estos asesinatos espantosos con mujeres desechadas en barrancos, en caños, en lagunas. Pero Oscar Valverde de Paniamor, esto me lleva a preguntarle, ¿y los niños? Porque yo tengo que confesarle que me quedé horrorizada de ver que el año pasado hubo 11.206 denuncias de abuso sexual en menores de edad. Sí, en realidad es un tema de silencio. Realmente la sociedad ha venido silenciando una situación que es grave, que además alcanza a muchísimos niños, tal como lo decía la señora fiscala. O sea, por cada caso, la estimación global por cada caso de denuncia de abuso sexual se estiman que hay 10 casos que no denuncian. Esos son números que no nos caben en la cabeza, ¿verdad? Porque además los niños y las niñas que están en condición de desarrollo y tienen una condición de dependencia del mundo adulto, suponen que el entorno donde se desarrolla es un entorno que los va a proteger.
y usualmente estos entornos no los protege, sino más bien que los está violentando. Eso es quizás una de las experiencias infantiles adversas más impactante, dolorosa, que quebrantan a cualquier persona y que empiezan a contribuir de alguna manera con una posición de victimización que después de repente dificulta que puedan identificar cuando están en relaciones abusivas, incluso cuando son adultos. No pueden realmente visualizar que otras personas están siendo abusivas con ellas, y eso incluso de repente, y eso es algo que llama la atención del estudio que hizo la red, eso de repente se constituye un factor que tenemos que atender, porque si no vamos a llegar a tener igual mujeres adultas que fueron vulnerabilizadas durante toda su infancia y su adolescencia y que no logran salir de relaciones abusivas que finalmente terminan en un femicidio. Entonces, yo creo que es importante que entendamos, y tal como lo dice Silvia, yo creo que es muy duro decirlo, pero hay que decirlo. La sociedad realmente no está valorando como corresponde, como personas humanas, a las niñas, a las mujeres, a los niños en general, a las mujeres en general, de todas las edades, y obviamente las personas con discapacidad. Y eso es algo que tenemos que trabajar, no solamente en una respuesta sancionatoria, que a mí me alegra muchísimo escuchar lo que la señora fiscala, sabemos y reconocemos los esfuerzos que hacen en el ámbito judicial, digamos, para poder atender y responder adecuadamente a las situaciones que ya se presentan. Lo que yo digo es que estamos haciendo para prevenir, para construir relaciones igualitarias de respeto entre hombres y mujeres. ¿Qué estamos haciendo en la construcción de masculinidades? ¿Qué estamos haciendo para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes? O sea, realmente tenemos mucha deuda pendiente. Claro, Montserrat, ¿qué podemos pensar que es lo que nos está pasando? Es cierto que tenemos una sociedad con problemas, como dice Silvia, pero que pasemos de 14.200 casos de delitos sexuales y violencia contra las mujeres a 24.000, casi 25.000 de un año al otro, algo está pasando. Absolutamente, y hay una total descuido, no solo, y aquí lo hemos hablado en este programa, sobre la inversión social de nuestro país, que hoy requiere mayor importancia que nunca, sino también falta de política pública y una ruta real de parte del gobierno de la República para apoyar a las diferentes comunidades. Y también quiero incluir el tema de gobiernos locales. Yo creo que aquí también deberíamos poner en el centro a los gobiernos locales, que son los que verdaderamente conocen a sus comunidades y sus entornos, porque la violencia de la mujer pasa también por el silencio de los vecinos y vecinas. Correcto. Y en el estudio, en esta investigación que realmente viene hoy a demostrar y a dar esos números que todos sospechábamos, es que aquí hay premeditación y el último acto de la violencia hacia la mujer termina siendo el femicidio. Entonces, la falta de una política pública que trascienda a los gobiernos, que trascienda, que pueda permear dentro de la estructura social, es la única que va a poder llevar a cabo esa educación preventiva que necesitamos. Costa Rica dejó de prevenir delitos. Sí, es muy valiosa la parte punitiva, es muy valiosa la parte sancionatoria, cuando estamos viendo mujeres torturadas, que mueren por asfixia, que mueren prácticamente quemadas, descuartizadas. Aquí hay un ensañamiento con la mujer y la mayoría son sus parejas, así que tampoco se puede descuidar este aspecto. Y algo muy preocupante, parejas jóvenes, son hombres jóvenes. El determinante en este tipo actual de violencia con la mujer están siendo hombres jóvenes. Entonces ahí es donde la pregunta, más que todo a la que usted me hace, yo quisiera entender qué es lo que está haciendo el gobierno de la República cuando no se ha pronunciado ni una sola vez, ni siquiera para darle el duelo a una familia, a las más de 30 familias que hoy están padeciendo en este semestre del año la muerte de una de sus mujeres. Y adicionalmente, nosotras desde la Asamblea Legislativa, porque podrían decir, esto es un tema de voluntad política, por supuesto que es un tema de voluntad política, pero esto requiere acciones de los diferentes poderes de la República. Y en nuestro caso, nosotros planteamos una lista en sesiones extraordinarias de toda una investigación que hicimos de los diferentes proyectos de diputadas y diputados de la República en este cuatrienio, y nos dieron 12, una agenda de seguridad de 12 proyectos de ley vitales, importantes, que se los solicitamos al gobierno de la República para que los convocara y no fueron convocados.
Habla usted de falta de política pública, Silvia. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo el lanzamiento de lo que ha llamado la ruta de género y como una ruta de política pública para garantizar la seguridad de las mujeres. ¿Cómo evalúan ustedes este plan? Bueno, Viviana, yo tengo que decirle que lamentablemente sí existía una política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, que venía trabajando prevención prioritariamente, formación de las nuevas masculinidades, la transmisión intergeneracional de la pobreza, porque ahí son factores que se van intersecando, ¿verdad?, para llegar a los femicidios, la pobreza, lo que decía Oscar recién del abuso sexual en la infancia, la exclusión de algunas zonas donde no hay ni un servicio, ¿verdad? Todo eso se interseca cuando llegamos a un femicidio. Y llegó este gobierno y no le gustó la política y se dejó de aplicar. Y eso era una política de Estado, no de un gobierno, que venía en 2017-2035. Fue un gran esfuerzo construirla. Y ahora resulta que inventamos la ruta del género, como inventamos la ruta de la educación, que nadie las tiene claras. Y eso es gravísimo porque tenemos un gobierno al que no le importa lo que pasa con las mujeres. Ahora más adelante vamos a ver algunas de las cosas que plantea esta ruta del género. Pero antes de eso quería, Silvia, que nos cuente brevemente, ustedes hicieron la presentación de un estudio muy importante que se llama Autopsias Sociales de Feminicidio. ¿Qué es eso y qué encontraron ustedes? Bueno, a ver, nosotras nos encargaron de hacer ese estudio y formamos un equipo de investigadores dirigido por Ana Hidalgo y en la que trabajaron otras compañeras. Ese estudio, ¿qué es una autopsia social? Es entender qué pasó alrededor de un femicidio. Entonces las compañeras llegaron a entrevistar al núcleo cercano de la mujer que había muerto y a las instituciones que pudieron haber tenido participación. Las familias nos facilitaron, eran 28 femicidios del año 2020. Las familias nos facilitaron la mayoría de los expedientes judiciales, porque el expediente judicial yo no lo puedo pedir, lo puede pedir solo la familia. Bueno, entonces, estudiamos la situación social, lo que había pasado alrededor, la respuesta de las instituciones, los expedientes judiciales, para sacar conclusiones, para entender. Bueno, lo primero que a mí me gusta decir era que los femicidios no son estadísticas. Los femicidios son muertes de mujeres reales, de mujeres con sentimientos, con aspiraciones. En un momento el estudio dice a María le gustaba nadar en el mar, refiriéndose a María Taxa, ¿verdad? Entonces, esas mujeres se encontraron en situaciones que no deberían haberse encontrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué las personas cercanas no se dieron cuenta que había peligro? ¿Por qué las instituciones no respondieron como debían haber respondido en muchos casos? ¿Y qué encuentran ustedes en términos generales? En términos generales encontramos, bueno, esa interseccionalidad de que yo hablaba de la violencia, como la mayoría de los femicidios son mujeres pobres, mujeres con historias de violencia, mujeres que viven en zonas excluidas, migrantes, muchas de ellas. O sea, con un desinterés, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una mujer adulta mayor que muere en Liberia, que vive en una zona marginal, donde hay muchos migrantes, y la policía ni sabía, dice, no, eso pasa todos los días. Entonces es muy doloroso ver eso, que algunas instituciones, a pesar de que se han hecho esfuerzos de capacitación, no son suficientes. Encontramos también que en algunos femicidios, porque también fuimos a los juicios, ¿verdad? Encontramos jueces y juezas que no vieron la historia de violencia, que no tuvieron una perspectiva de género en el análisis del femicidio. Encontramos femicidios donde la investigación no tomó en cuenta cómo se debía recolectar la evidencia, y se perdieron casos por eso, porque dieron paso a una duda razonable. Entonces, encontramos eso. Encontramos también la necesidad obvia de fortalecer la política pública, no de echarla atrás. La necesidad de fortalecer la legislación y la necesidad de prevenir en las comunidades. Porque encontramos, por ejemplo, dos comunidades, voy a decir las dos que me acuerdo. Una es León Cortés y otra es Quepos, donde la violencia sexual está naturalizada.
Y entonces en esas comunidades es muy fácil que haya un femicidio. Es vista como algo normal. Es vista como algo normal. O sea, en Quepos por un problema del turismo, de la explotación sexual comercial, o sea, que se da mucho, ¿verdad? En los hoteles, en otras cosas. Pero en León Cortés es porque hay una cultura del abuso sexual. Entonces, esas cosas que encontramos son cosas a las que tenemos que prestar atención. Y también encontramos la necesidad de cambios legales que hemos consultado con las legisladoras. Claro, cambios legales que vamos a ver más adelante, pero precisamente estos casos, y sobre todo en zonas rurales, a veces son invisibilizados, pero llevan consigo no solo la muerte de una, dos o más mujeres, sino la fractura de una familia. En algunos casos, hijos que ven a su padre asesinar a su madre, o abuelas que quedan con el deber de criar niños desde meses hasta adolescentes porque mataron a su hija. El crimen de Fernanda y Rajiza en San Pablo de León Cortés en el año 2020 dejó a su familia sumida en la tristeza y la desesperación. Ese impacto se agrava por la lentitud para conseguir justicia ante estos crueles asesinatos que se supone fueron a manos de la pareja de Fernanda. Cuando hay que hablar de Fernanda y Rajiza aún es más complicado. Hoy hace 4 años teníamos el corazón, el alma, teníamos todo roto, la casa de mi hermana estaba en completas cenizas. Hace 4 años el alma pendía en vilo, mi familia estaba destrozada, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos. Estaban como en un limbo. Yo estaba destrozado en mi casa. El cuerpo de mi hermana fue retirado de un precipicio de alrededor de unos 50 metros. Fue sacado a las 11 de la noche. Ya no había sangre, ya no habían estímulos, ya no había nada. Era solamente un cascarón. Mi hermana es uno de esos casos que hasta el día de hoy, o hasta hace poco, no se sabía clasificar si era homicidio, si era femicidio, porque estaba como un número y estadística. Y lastimosamente era un número y una estadística de una zona rural, de donde cuesta muchísimo que los casos de femicidio se expongan, porque los estudios que inclusive la doctora aquí presente, Mariana Mora, ha realizado, indican precisamente, y como lo comentaba la diputada Montserrat, indican que lo que sucede precisamente en las zonas rurales se queda ahí guardado y no se exponen, y que los casos de femicidio que se dan en el GAM tienen incluso una respuesta muchísimo más amplia que las que suceden en las zonas rurales. Nosotros llevamos 4 años luchando hasta el día de hoy y no hemos obtenido un juicio. Javier, al igual que su familia, ha recogido los pedazos rotos que dejó esta situación en ellos y siguen buscando justicia. Apenas ese día que estaba en la Asamblea Legislativa, él habló de que tienen 4 años sin que tengan todavía justicia. Apenas la semana pasada se supo que ya van a juicio. Señora fiscala, sí hay esa sensación de las víctimas todavía de que se tardan demasiado en tener justicia y a veces tienen que convivir con el asesino en la comunidad. Definitivamente, una serie de políticas a nivel país, las políticas presupuestarias, las políticas de austeridad, han afectado al Poder Judicial y definitivamente eso repercute en la atención de los casos y las víctimas. Es un asunto que el Poder Judicial ha planteado una serie de gestiones tendientes a saber de que al final y al cabo quien se afecta es la persona usuaria que llega a la institución. Nosotros, con los pocos recursos que tenemos, el Ministerio Público hace un gran esfuerzo y ha hecho también una serie de acciones tendientes a que pese a que tenemos pocos recursos, se pueda sensibilizar. Se decía ahora de que ese dolor humano nosotros lo entendemos en el sentido de que vemos a las víctimas que llegan al despacho, vemos su dolor y vemos sus familias,
pero a veces la complejidad de la investigación, porque se requiere una investigación profunda, requiere tiempo también. O sea, no podemos apresurar, sobre todo cuando se trata de casos complejos en donde hay que recabar mucha prueba. Entonces, definitivamente sí es una de las quejas que se han presentado, que es la lentitud, pero eso ha llevado también a que busquemos oportunidades de mejora. Esas oportunidades de mejora a nivel institucional se representan en planes de descongestionamiento. El Poder Judicial tiene un plan de descongestionamiento para los juicios, porque ya se puso en la palestra de que habían juicios que tenían 5, 6, 7 años, y sobre todo en situaciones de personas menores de edad que han sufrido un abuso siendo niños y llegan adolescentes, o son adolescentes y llegan adultos. Entonces hay un plan de descongestionamiento de juicios. A nivel de la Fiscalía estamos con un plan de descongestionamiento de los asuntos en investigación. El año pasado hicimos un aumento importante de la atención de los asuntos que debían acusarse, no los que se deben de desestimar, sino los que se deben acusar. Ya para este momento llevamos 2.500 acusaciones presentadas en lo que lleva el 2024 con los planes de descongestionamiento. Sabemos que hay nudos críticos y definitivamente esos nudos no los puede resolver solo el Poder Judicial. Es necesario que exista presupuesto adecuado y que ese presupuesto adecuado tome en cuenta este aumento. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado que este aumento no se cubre con el recurso que tenemos, Claro, habría que dedicarle más recursos. Sobrepasa la capacidad institucional para poder atender los casos. Requerimos que la Asamblea Legislativa, y lo hemos hecho ver en la Asamblea Legislativa cuando nos han invitado, de que podemos hacer nuestros esfuerzos. Los funcionarios están haciendo el esfuerzo, las fiscales y fiscales están comprometidos y comprometidas, y eso se evidencia en los nuevos números que ustedes pueden revisar a nivel institucional, en las políticas, en la humanización del sistema, en los programas de capacitación sistemáticos que se han pedido, se están haciendo, pero si no tenemos el recurso necesario para atender la cantidad de asuntos, siempre va a existir una mora, claro, siempre va a existir un retraso importante, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ir aparejado. Hay que dedicar políticas. Hay que dedicar más recursos. Definitivamente. Sin duda alguna, diseñar más políticas, pero además trabajar en prevención. Vamos a ir aquí a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué se necesita para que estas cifras de delitos sexuales y violencia contra las mujeres se reduzcan? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias. Además, usted puede comentar lo que está planteando nuestros panelistas a lo largo del programa y compartir con nosotros sus opiniones a través del WhatsApp 64241777. Ese es el número de WhatsApp de Estado Nacional. Ahí ve usted también el código QR donde lo puede descargar. Y por supuesto, recuerde que si usted quiere repasar el programa de este domingo o cualquiera de los que ya tenemos, puede ir al canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí abajo usted tiene el código QR también. Ahí lo puede encontrar, además de la página web teletica.com. En la sección de noticias, ahí hay una pestañita de Estado Nacional. Ahí lo puede encontrar usted. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre el dramático aumento de denuncias de delitos sexuales y agresión contra las mujeres que se ha dado de un año a otro, 40%. Las estadísticas son claras. Esos delitos sexuales y la violencia contra las mujeres sube considerablemente en el país. ¿Por qué creen las mujeres que esto está sucediendo? Estas son algunas opiniones que recolectamos en San José. Del 2023 al 2024 han incrementado las denuncias por delitos sexuales y violencia contra la mujer. La dependencia, la baja autoestima, el temor, sus hijos e incluso el miedo de ser asesinadas son solo algunos de los motivos por los cuales las víctimas temen alzar la voz. Esto nos dijeron algunas mujeres. Bueno, en mi opinión es porque la mujer a veces es falta de autoestima. Digamos, si yo veo que un hombre a mí me agrede, lo ideal es denunciarlo o dejarlo o separarme de él, ¿no? A veces nosotros no buscamos ayuda por miedo, por intimidación de la pareja o de la persona que nos agrede. Hay muchas violaciones. Entonces por eso es que está haciendo tanto y también que el gobierno ponga más atención en eso con los policías y todo eso, ¿verdad? Porque la verdad es que estamos muy abandonados.
A veces vamos por la calle y tal vez nos dicen cada tontera, ¿verdad? Y hasta lo quieren agarrar a uno, ya le tocan a uno todo, porque esa es la verdad. Conforme va pasando el tiempo, ya algunas se van cansando del maltrato, también de las violaciones, de que el hombre está dando la excusa de que por cómo se viste, por cómo actúa, que dice que uno la busca, y eso no es cierto. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia, como que las personas están, no sé, como llenas de ira, frustración, y a veces se desahogan con sus parejas. Entonces eso provoca que de ahí se den estos eventos, ¿verdad?, tan tristes. Hoy en Estado Nacional analizamos la situación que viven las mujeres en el país y de qué manera se puede abordar esta problemática. La situación de las mujeres y también de los niños. Veíamos lo que algunas mujeres consideran que pueden ser algunas de las razones de este incremento. Pero, Oscar, estas cifras en menores de edad, delitos sexuales en menores de edad, 11.206, quiero repetirlo de nuevo, 11.206 niños el año pasado fueron y denunciaron, no sabemos cuántos más, relaciones impropias con menores de edad, 6.336. Hablaba Javier, el hermano y tío de una de las víctimas de una cultura de silencio. ¿Qué está pasando que permitimos que esto le pase a los niños? Pues yo definitivamente creo que tenemos una cultura que no ha logrado hacer la transformación necesaria para realmente asegurar espacios libres de violencia para niños, niñas y adolescentes en general. De hecho, yo ahora pensando, escuchando a la señora fiscal, a la señora diputada, obviamente yo tengo clarísimo que es importante hacer todo lo que sea necesario por reducir la impunidad, por mejorar la mora judicial, etcétera. Tengo clarísimo que es importante fortalecer la legislación, pero es que la transformación cultural requiere de esfuerzos preventivos de otra naturaleza. Que vayan dirigidos a las familias, a las comunidades, que se den en los centros educativos. Creo que el país había avanzado en una serie de políticas y programas que iban orientados a eso, los programas de educación de afectividad y sexualidad, claro, que pues han encontrado muchos detractores. Lastimosamente ahorita nosotros no tenemos datos de si se está ejecutando o no y cuáles son los resultados de esa ejecución, pero por ejemplo estos programas se iban orientados precisamente a ir trabajando con niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas para que construyeran esa transformación cultural que necesitamos. Necesitamos hombres que tengan una visión completamente distinta. Es decir, hasta el momento en que nosotros podamos hacer que todas las personas entendamos que un chiste machista es parte del continuo de la violencia y que en el otro extremo está el femicidio, hasta que no entendamos eso, no vamos a sentirnos responsables de lo que está pasando. Todos y todas estamos responsables. Cuando una figura pública, cuando una persona en medios de comunicación, cuando una persona en la familia hace un chiste de ese tipo o trata de forma despectiva a una mujer, está en el continuum de la violencia y está aportándole a la situación que vivimos y que lamentamos. Claro, Oscar, decía la señora diputada anteriormente que el tema del abandono al financiamiento de la agenda social puede ser otra de las razones. Tenemos, en el caso, digamos, de estas estadísticas de los niños, el país con el porcentaje de pobreza infantil más alto de toda la OCDE. Ese abandono de esa agenda social que, bueno, afortunadamente la Sala Constitucional ya obligó al Ministerio de Hacienda a que tenga que dedicarlo. Y estas estadísticas, ¿es parte de eso también, esta invisibilización de los menores de edad? Sin duda, o sea, yo creo que igualmente el Estado costarricense, la sociedad costarricense, en tanto no traduzca en acciones concretas y tangibles, como puede ser el presupuesto, el valor que tiene para la sociedad costarricense, niños, niñas y adolescentes, y las mujeres, no podemos creer que realmente tengan valor, ¿verdad? Si estamos permanentemente haciendo cosas contrarias a la inversión social, a la valoración de estas personas, a la generación de políticas públicas que vayan orientadas a atender sus necesidades y a prevenir cualquier situación que les amenace en su desarrollo, pues obviamente no podemos decir que estamos en una sociedad que valora, aprecia y protege a niños, niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades. Claro, además de esos recursos hablaba Oscar y Silvia del tema de las políticas de Estado para evitar la violencia contra las mujeres y los niños. El Instituto Nacional de las Mujeres estableció lo que llama la Ruta del Género, que busca, entre otras cosas, crear conciencia y generar cambio para erradicar el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres como parte de su visión de política pública. Para ello ha implementado algunas estrategias.
por ejemplo, una serie de espacios seguros, llamados también puntos violetas, para que las mujeres puedan pedir ayuda. Este año inició la implementación de varios de esos espacios en la Avenida Central. ¿Cuál es el verdadero impacto de políticas como estas? Kaylin Baker, periodista de Estado Nacional, nos cuenta lo que encontró esta semana. A inicios de este año, el INAMU puso en funcionamiento el Plan Espacios Seguros, lo que busca que las mujeres nos sintamos más seguras cuando transitamos en la vía pública. Varios locales comerciales de la Avenida Central se convirtieron en espacios seguros para víctimas de acoso callejero. Ellas podrán acudir a pedir ayuda y refugiarse mientras los trabajadores de los distintos comercios se encargan de la situación. Los primeros comercios en esta zona en comprometerse con el objetivo fueron el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud, el Hotel Balmoral, Tienda La Gloria, Pizza Hut Avenida Central, 2 tiendas Monje ubicadas en Avenida Central, McDonald's Plaza de la Cultura y McDonald's Banco Central. Pero, ¿realmente llegan a pedir ayuda? ¿Cómo les va a los locales con esta iniciativa? El Hotel Balmoral, ubicado casi al final de la Avenida Central, está preparado y considera que es importante abordar el tema de seguridad de forma integral. Nosotros nos certificamos hace como 6-7 meses y gracias a Dios no hemos tenido nadie, ninguna emergencia, alguien que venga a solicitar ayuda y ojalá que así se mantenga. Yo creo que el motivo tal vez porque aquí no se han dado tantos episodios en la zona es porque es una zona comercialmente activa. Entonces, mientras haya empleo, mientras haya movimiento comercial, eso genera movimiento y entonces la gente hay disminución en el crimen. Inversamente, donde no hay empleo, donde no hay movimiento comercial, hay degrado y entonces hay mayor incidencia de problemas de criminalidad. Tiendas Monje también se sumó al proyecto. Sin embargo, de marzo a la fecha no han tenido que abordar ningún incidente. Monje se unió a este proyecto del INAMU a inicios de este 2024 con nuestras 2 tiendas, la que está aquí en el centro del Boulevard y la que está al inicio por el Hospital San Juan de Dios. Dichosamente hasta la fecha no hemos recibido ningún caso. El restaurante de comida rápida McDonald's también está comprometido con la seguridad de las mujeres. Afortunadamente no hemos tenido que activar el protocolo aún, no hemos recibido una solicitud expresa de ayuda. Lo que sí le puedo contar es que justamente a raíz de la capacitación que se ha impartido, nuestro personal ha identificado potenciales situaciones de riesgo. Entonces, no se activa el protocolo porque realmente no sucede la situación. Lo que se hace es que proactivamente y respetuosamente se aborda a la mujer. Pizza Hut es otro de los lugares que en un inicio formó parte de los espacios seguros, pero hace algunos meses dejaron de serlo. Los comercios que forman parte de esta iniciativa se capacitaron para poder mejorar la respuesta de atención a las mujeres que son víctimas de acoso en San José. Actualmente hay 66 comercios en todo el país que forman parte de este plan que busca erradicar la violencia sexual, moral y física contra las mujeres. Bien, es una iniciativa, ese es el objetivo que el INAMU dice que busca, se capacitan los comercios y tienen ese puntito. Esto fue meramente un sondeo, como vemos de los negocios que visitamos, ninguna mujer ha llegado a pedir ayuda. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa, Silvia? Que bueno, sin duda es un paso, pero... Es un paso que atiende una problemática en específico. La forma de violencia contra las mujeres, que es muy frecuente, pero que no es la más grave, ¿verdad? O sea, esos espacios están creados para las situaciones de acoso sexual callejero. Pero ¿qué pasa cuando una mujer está siendo agredida de una forma que compromete su vida? Esos espacios no están hechos para eso. Normalmente es en su casa. Normalmente es en su casa. Pero además, yo le veo una única ventaja a esto, es que al haber capacitado al personal probablemente las mujeres que trabajan ahí puedan detectar si son víctimas de acoso sexual en el trabajo. Eso me parece que puede ser algo positivo. Pero no es un programa que va a solucionar el problema inmenso que tenemos de violencia contra las mujeres, que está generando femicidios, que está generando tentativas de femicidio, que está destruyendo la vida de tantas mujeres, de tantas familias, de tantos niños, de tantas niñas y de tantas adolescentes, ¿verdad? Eso no es la solución del problema. La solución del problema tiene que ser una solución integral que aplique prevención, que aplique políticas especializadas de atención, que atienda la prevención de los femicidios y para eso se necesitan presupuestos.
No podemos hacer nada, una política pública no funciona si no tiene presupuestos. Y los presupuestos tienen que estar etiquetados. O sea, si yo creo plazas, digamos, voy a poner un ejemplo, en el OIJ para que investiguen femicidios, tiene que haber un presupuesto destinado a la investigación de los femicidios y no en general, ¿verdad? Porque si no también se va a diluir el problema. Y es un problema que tendemos a darle menos importancia, ¿verdad? Porque cuando planteamos un proyecto que implica recursos, como es para prevenir violencia contra las mujeres, entonces no hay plata. Y hay plata para otras cosas. Claro, y ahí es donde se cae. Bien, el jueves 8 de agosto se presentó en la Asamblea Legislativa la campaña Letras de Lucha. Es un esfuerzo que busca impulsar una agenda de 12 proyectos de ley en contra de la violencia hacia las mujeres en Costa Rica. Esta iniciativa es liderada por la diputada Montserrat Ruiz y el grupo de familias Sobreviviendo al Feminicidio con la agencia de comunicación Garnier BBDO como ejecutor creativo de la misma, así como varios colectivos de mujeres y otras diputaciones que lo presentaron. Diputada Ruiz, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Bueno, a lo largo de estos 2 años que hemos estado muchas diputadas interesadas en esta lucha real en favor de la erradicación de la violencia contra la mujer, y hemos presentado una serie de iniciativas, esta campaña viene a reforzar esa sensibilidad que debe existir en nuestra sociedad, también en la empresa privada y por supuesto en el Estado, para poder construir conjuntamente todas aquellas normas que se necesitan hoy en una agenda de seguridad. Entonces, Letras de Lucha viene a explicar en letra y puño de 10 mujeres que murieron en manos de su pareja o de forma brutal en una habitación o que fueron encontradas en un precipicio, gracias a su familia que se les dio los cuadernos, las notas, cartas y demás. Se pudo Voy a pedirle a nuestro productor que nos las muestre otra vez, porque eran esas letritas que estábamos viendo ahí, es lo que nos explicaba la diputada, qué es lo que está sucediendo con esta campaña. Entonces, esas letras que estamos viendo son la tipografía de cada una de estas 10 mujeres. ¿Quiénes son estas 10 mujeres? Ahorita las vamos a ver una por una, okay, pero lo que usted me comentaba era el proceso que hicieron y ya vamos a llegar para que el costarricense entienda qué es lo que tenemos ahí, cómo es que trajimos de una u otra forma la voz de esas mujeres en una lucha porque haya un cuerpo normativo legislativo que garantice más seguridad para las mujeres. Y creo que usted traía ahora, luego lo vamos a ver el rotulito. Y bueno, y por eso se llama Letras de Lucha, porque son las letras de todas estas mujeres. Ahí están. Plasmadas en los proyectos, en esta lista de estos 12 proyectos, cada una de ellas con su letra, hoy representando una causa importante para que otras no pasen lo que ellas pasaron. Las familias facilitaron, digamos, apuntes, notitas, cuadernos que tenían, cartas. Sacaron un alfabeto con las letras de cada una de ellas y se reescribieron cada uno de esos proyectos. Así es, y reescribimos los 12 proyectos de ley que los llamamos Agenda de Seguridad en contra de la Violencia contra la Mujer y fueron reescritos en la letra de estas 10 mujeres que hoy no tienen voz, que hoy no pueden hablar, pero que con su letra nosotros podemos representar hoy la lucha para que otras no pasemos lo que ellas pasaron. Trae usted un rotulito. Así es. Esto es parte de esta campaña. Esta campaña la lanzamos el pasado jueves 8, y con diferentes compañeras diputadas también que se unieron a esto. Y el lema es: exigimos justicia por las mujeres que aún pueden tenerla. Dicho sea de paso, esta es una de las letras de una de las mujeres que fallecieron de esa forma tortuosa y demás. Claro, vamos a ir viendo poco a poco algunas de estos proyectos de ley. No sé si nos va a dar tiempo de verlos todos. Esta es la letra de María Fernanda Quesada, recuperada de un recetario para hacer jabones artesanales. Con ella se reconstruyó digitalmente el expediente 24.191, señora diputada, que ese es uno de los que se va a, que forma parte de esta agenda de 12 proyectos. Bueno, el de María Fernanda, el 24.191, es el de mejora las capacidades del organismo de investigación judicial en la prevención de combate del crimen. Y queda muy
oportuno en estos momentos, ya que la fiscala lo ha dicho. Hoy se debe dotar de presupuesto a aquellas instituciones que necesitan llegar de forma inmediata y expedita a este tipo de violencias. Y bueno, importante porque también en este proyecto que se les va a facilitar a todos los legisladores, insisto, es con la letra de María Fernanda. Reconstruido de ese alfabeto. Reconstruido con la letra de María Fernanda. Y mientras tanto le pregunto a la fiscala, ¿es importante para ustedes, creen que una forma también de ayudar a esta escalada terrible de violencia contra las niñas y las mujeres en Costa Rica, que se refuerce la legislación? Definitivamente existe necesidad de revisar. Tenemos mucha legislación. Se dio una reforma en el año 2021 en la ley de penalización que vino a volver más robusta la ley porque incluyó una serie de situaciones en las cuales no se contemplaba las situaciones de violencia, como el caso del femicidio en otros contextos y demás. Sin embargo, sí es importante que algunos proyectos de ley sean revisados, sobre todo todos aquellos que tienden a evitar o a eliminar obstáculos, ¿verdad? Fundamentalmente creo que uno de los obstáculos más importantes que se presenta está a nivel constitucional. A nivel constitucional se plantea el tema del derecho de abstención de las personas menores de edad con respecto a sus parientes, ¿verdad? Eso es un tema que en otras partes del mundo han sido analizados y se ha establecido excepciones a ese derecho de abstención, sobre todo cuando son los parientes quienes realizan el acto en perjuicio de personas menores de edad. Entonces es un tema que requiere un análisis de cuál es la concepción de niñez que queremos para nuestro país, cuál es la concepción que queremos de persona, en sentido de persona integral, de respeto dentro de nuestro sistema y a partir de ahí definir si vamos a seguir viéndolas como objetos, como cosas que son descartables o que son sujetos de derecho, personas que merecen ser respetadas por su propia condición de persona que amerita, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio a nivel constitucional. Claro. Con respecto a los proyectos de ley, definitivamente todos aquellos proyectos que refuercen la investigación, como en este caso, fortalecer al organismo de investigación judicial que está desbordado con la gran cantidad de homicidios, porque hay otra violencia que también está afectando, que es el crimen organizado. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir compensando la intervención. Sí. Vamos a ver otro de los proyectos. Esta es la letra de Gretel Tatiana Telles, recuperada de una carta en donde había escrito alguno de los sueños de su vida. Ella representa el proyecto de ley, el expediente 23.633, señora diputada. Bueno, este expediente lo que trata es de crear un protocolo de las 72 horas para la atención de víctimas de violencia sexual. Y aquí lo que integra también es la creación de una comisión que pueda lograr de que este protocolo se cumpla. Eso es vital. Y 72 horas no es una ocurrencia. Termina siendo hoy esas horas vitales para la atención de una mujer que fue violentada desde una de las formas más grotescas que es la violencia sexual. Veamos otra de esas mujeres cuya letra se retrotrajo desde el pasado y que representa otro proyecto. Esta es la letra real de Marisol Estrada, recuperada de una carta que ella le había escrito a su pareja. Con esta letra en digital se reescribió el proyecto de ley que se llama adición de un párrafo segundo al artículo 51 y al artículo 58 de la Constitución Política para el reconocimiento de los cuidados como derecho constitucional. Bueno, esto es de vital importancia dentro de la prevención de lo que se refiere a la erradicación de la violencia contra la mujer. No hay mayor violencia que los cuidados hoy como responsabilidad absoluta de nuestro sexo femenino. Claro, vamos con otro de los proyectos. Esta que vamos a ver a continuación es la letra real de Natalie Madrid, otra de estas víctimas de feminicidio. Su letra fue recuperada de una carta que ella había dedicado a su hija. Con esa letra se reescribió el proyecto de ley expediente 23.655. Desapariciones forzadas. La conceptualización dentro de nuestro Código Penal sobre desapariciones forzadas no existe. Esto le puede ayudar al organismo de investigación y al Ministerio de Justicia y demás a poder llegar y tipificar el delito como tal. Y que consiste también en una negligencia. Cuando se da una desaparición forzada es por negligencia
estatal. Y lo podemos ver también en el caso de la bebé de Gabriel, la niña Gabriel, que desapareció y que, bueno, el OIJ la da por fallecida escasos hace 2 meses, después de 1 año. Claro. Vamos a ver las siguientes en forma muy rápida porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero abarcarlas a todas. Esta es la letra real de Eva Morera, todos la recordamos. Su letra fue recuperada de una carta que ella había hecho para pedirle perdón a su mamá. Con su letra digital se reescribieron estos proyectos de ley. El expediente 23.719 para la promoción de la economía de los cuidados y el fortalecimiento de los servicios de cuidado y atención a la dependencia, apoyos para autonomías a la persona. Y también el expediente 24.303, que son reformas y adiciones a una ley para la reparación integral para las personas sobrevivientes de feminicidio. Este último es uno que es una deuda pendiente. Este último es una deuda pendiente, y específicamente en el caso de Eva, por eso es tan sensible, porque aquí lo que se procura la reparación a todas aquellas víctimas de familias que sufrieron femicidios, específicamente los hijos e hijas de estas mujeres que quedaron huérfanos. Y con ese doble duelo, Liliana, de tener a su madre fallecida y a su padre probablemente en la cárcel, y quedan a manos de sus abuelos, tíos y demás. Aquí también se les reconoce no solo atención médica a los familiares, sino también legal, asistencia legal, un abogado y demás. Es un proyecto importantísimo y vital para reformar esa ley que hoy el gobierno de la República no ha querido poner. Esto es importante, esta ley ya existe. Claro, voy a pedirle a los compañeros que veamos, porque no nos va a dar tiempo de ver todos los proyectos, son muchísimos. Ese es el de Carolay, es el expediente para la ley de alerta y rápida para la atención de desapariciones. Quiero pedirles que vayamos directamente al de Fernanda, es el que se llama el 15, que es EN2 Fernanda. En el caso de Wendell también tiene 2 proyectos de ley ahí. Fernanda, el expediente que su letra representa es el 23.729, reforma del artículo 36 a la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en los delitos que cometan familiares contra personas menores de edad. Silvia, usted lo mencionaba en la actividad que hubo esta semana. Sí, claro, porque muchas veces se les dice, usted tiene derecho a no declarar, y eso se entiende como usted no debe declarar, porque es mi papá, porque es mi tío, entonces ¿cómo yo voy a hablar? ¿Verdad? Entonces el niño o la niña se abstiene de declarar, o la adolescente, y a veces hasta las mujeres adultas cuando denuncian a sus esposos, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, porque esa prevención de la ley funciona como una inhibición para la persona que la recibe. Claro, quiero continuar con el de Raiza, es como se llama. Raiza. La niña, esta es la letra de Raiza Ríos, recuperada de una etiqueta de un regalo que ella había hecho para su hermana. Recordemos que ella y su madre fueron asesinadas, tiradas a un barranco, y su casa fue quemada. Además, posteriormente, la persona que al parecer es uno de los sospechosos, que era la pareja y el padre de ella, ¿verdad? Sí, el padre. Retiró el cuerpo, la enterró sin decirle nada a su familia. Ella representa el expediente 24.326, ley para educar para la igualdad y equidad, para fortalecimiento de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género. Sí. Bueno, y este proyecto es importantísimo porque también viene en una línea preventiva, y a solicitud del hermano Javier de Fernanda, él nos dice que apenas sea ley, él quiere que se llame la ley Fernanda y Raiza, y pues eso se lo vamos a cumplir, porque viene hoy a obligar al Ministerio de Educación a incurrir en la malla curricular todo lo que tenga que ver con derechos humanos y erradicación de la violencia, de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Esa sensibilización se debe empezar a crear desde ya lo decía doña Silvia, es muy complejo el tema de prevención porque requiere tiempo, pero bueno, esperemos que el próximo bono demográfico de nuestro país tenga hombres y mujeres que entiendan que la violencia hacia la mujer no es posible, y que realmente Costa Rica vuelva a ser ese país de paz
que tanto necesitamos. Voy a tomar eso como su mensaje final de la conversación del día de hoy. Solo recordarles, voy a pedirle que nos ayuden las personas que quieran apoyar esta campaña. Ahí van a ver ustedes en pantalla, pueden seguirlo a través de un perfil en Instagram que se llama @letrasdeluchacr. Ahí vamos a ver si nuestra compañera Kaylin Baker nos ayuda digitando en la pantalla. Letras de Lucha CR, y también la página web letrasdelucha.com. Ahí usted puede seguir, incluso hay un formulario para que usted pueda escribirle a los diputados y pedirles que ayuden a pasar esta legislación. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle, ya doña Montserrat nos cerró, al resto de nuestros invitados que muy pequeñito, en 30 segundos, 40 segundos máximo, demos una reflexión final para nuestros televidentes. Señora fiscala, voy a comenzar con usted. Muchas gracias. Indicar que el Ministerio Público es una entidad que está comprometida en esta lucha en pro de los derechos de las personas, tanto en condición de vulnerabilidad como son los niños y las niñas y las mujeres. Y que juntos, a través de la prevención, también logremos llevar adelante todas estas acciones para mejorar la atención y evitar situaciones tan graves y dolorosas como son las que se presentan el día de hoy. Claro, muchísimas gracias. Silvia Mesa, de la Red Feminista contra la Violencia de las Mujeres. Sí, yo pedirles a las mujeres que exijan su derecho a vivir sin violencia, que exijan la atención cuando la necesitan, que cuando les dicen que no, que es una tontera, no hagan caso, digan, no, esto es importante porque mi vida va en juego. Y además que cada uno y cada una de nosotros nos comprometamos con no reproducir la violencia, con enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es posible vivir sin violencia. Claro. Concluyo con Oscar Valverde de Pan y Amor, la voz de los menores de edad. Cambiar la situación que viven niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todas las personas. Lo que hagamos hoy ya es tarde, en realidad es así, y creo que las familias tienen que hablar de esto. No es solamente hablar a las mujeres de que se defiendan, es hablar con los hijos también para que respeten a las mujeres, y tenemos que llevar estas conversaciones a la comunidad, desde los gobiernos locales. Los obligados, que es el Estado, tienen que hacer lo que les corresponde, y así de esta manera asegurar entornos libres de violencia para niños, niñas y adolescentes. Bien, llegamos al final así del programa. Me voy con este mensaje. Exigimos justicia por las mujeres que aún pueden tenerla. Nos vemos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Muchas gracias por su compañía.